Imagina un hombre que, hace más de 2500 años, escribe sobre un futuro que aún no había llegado, un futuro en el que su nación, destruida y dispersa, volvería a nacer de las cenizas. Es ridículo pensar que un desierto seco y árido florecería de nuevo, ¿verdad? Y sin embargo, lo imposible ocurrió. En 1948, Israel renació como nación en un solo día. Pero ¿sabías que esto es solo una de las muchas profecías bíblicas cumplidas al pie de la letra? ¿Qué pasaría si te dijera que hay otras 10 profecías igualmente asombrosas que predijeron el destino de Israel con una precisión impactante? Vamos a explorar juntos estas profecías y descubrir cómo los eventos actuales se entrelazan con escritos antiguos, revelando un plan divino que ha trascendido el tiempo. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu perspectiva sobre el mundo, tal como lo conocemos. La restauración de Israel como nación. Ezequiel, uno de los profetas más enigmáticos de la Biblia, vivió en una época de destrucción y exilio. Pero en medio de la desesperación, Dios le dio una visión asombrosa: la restauración de Israel como nación. En Ezequiel 37, 21-22 se nos dice: Así ha dicho el Señor Dios. He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a donde han ido, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Y haré de ellos una sola nación en la tierra, en los montes de Israel. Por casi 2000 años, Israel fue un sueño distante para el pueblo judío. La diáspora los había esparcido por todo el mundo, y la idea de un Israel independiente parecía imposible. Pero la profecía de Ezequiel no quedó en palabras vacías. El 14 de mayo de 1948, algo extraordinario ocurrió. En un solo día, el Estado de Israel fue proclamado, cumpliendo una profecía escrita hace más de 2 milenios. Naciones de todo el mundo fueron testigos del cumplimiento de las palabras de Ezequiel. Contra todo pronóstico, Israel renació, marcando el inicio de una nueva era. El renacimiento del idioma hebreo. El hebreo, un idioma casi extinto durante siglos, hablaba solo en la oración y el estudio. Parecía destinado a ser solo un lenguaje del pasado. Pero una profecía antigua predijo lo contrario. Entonces devolveré a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre del Señor, para que les sirvan de común acuerdo. Sofonías 3:9. A finales del siglo XIX, Eliezer ben Yehuda tomó esta misión como suya. A pesar del escepticismo y las dificultades, comenzó a revivir el hebreo, transformándolo de un lenguaje casi olvidado a la lengua viva de una nación moderna. Hoy, el hebreo es la lengua oficial de Israel, hablada por millones en su vida cotidiana. Un idioma que fue casi perdido ha sido restaurado, cumpliendo así una profecía que parecía imposible. La reunificación de Jerusalén, una ciudad sagrada para millones, fue un lugar dividido durante casi 2 décadas, con muros y alambradas separando familias, culturas y religiones. Sin embargo, la Biblia predijo un futuro diferente para esta ciudad milenaria. Así dice el Señor de los ejércitos: He aquí, yo salvo a mi pueblo del oriente y del occidente, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén. Zacarías 8:7-8. En junio de 1967, durante la Guerra de los 6 días, Israel capturó la parte oriental de Jerusalén, uniendo finalmente la ciudad bajo su control. Por primera vez en casi 2000 años, Jerusalén volvió a ser una ciudad reunificada bajo un solo gobierno. Esta reunificación no fue solo un evento militar o político. Para muchos, fue el cumplimiento de una profecía antigua, donde Dios prometía reunir a su pueblo en la ciudad, que siempre ha sido el corazón espiritual de Israel. La tierra florecerá. Durante siglos, la tierra de Israel fue un páramo estéril, un desierto casi impenetrable. Muchos pensaron que jamás podría sostener vida abundante, pero la Biblia nos dice algo diferente. En días futuros, Jacob echará raíces, Israel florecerá y brotará, y llenará la faz del mundo de fruto. Isaías 27:6. Desde principios del siglo XX, un grupo de pioneros se dispuso a desafiar lo imposible. A través de técnicas agrícolas innovadoras y una determinación implacable, comenzaron a transformar el desierto en tierra fértil. Hoy, Israel es un líder mundial en tecnología agrícola.
produciendo frutas, verduras y flores que se exportan a todo el mundo. Lo que antes era un desierto infértil, ahora es un testimonio vivo del cumplimiento de la profecía bíblica. Esta transformación no solo es un logro humano, sino que para muchos es la manifestación de la promesa de Dios de hacer florecer la tierra de Israel. El desierto ha literalmente florecido, cumpliendo la visión profética de Isaías. Israel rodeado por sus enemigos. Desde su renacimiento como nación en 1948, Israel ha estado en una situación geopolítica única. Un pequeño país, rodeado por naciones que en muchos casos han sido hostiles. Esta tensión no es solo un tema moderno, fue predicha hace miles de años, porque he aquí que tus enemigos rugen y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astutamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Salmo 83, 2-3. A lo largo de su corta historia moderna, Israel ha enfrentado guerras y conflictos con sus vecinos en múltiples ocasiones. Desde la Guerra de Independencia hasta la Guerra de Yom Kippur, el país ha tenido que defender su existencia contra fuerzas superiores en número. Hoy esa realidad no ha cambiado. Israel continúa enfrentando amenazas desde múltiples frentes: Gaza, Líbano, Siria y más allá. Esta situación de constante vigilancia y conflicto se alinea con la profecía de que Israel estaría rodeado por enemigos. La Aliyá, el retorno de los judíos a Israel. Por casi 2000 años, el pueblo judío estuvo disperso por todo el mundo, viviendo en casi todos los continentes, pero siempre manteniendo viva la esperanza de regresar a su tierra ancestral. Esta esperanza, conocida como Aliyá, estaba enraizada en una antigua profecía: no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu descendencia, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no los retengas. Trae de lejos a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra. Isaías 43, 5, 6. Después de la Segunda Guerra Mundial y la tragedia del Holocausto, miles de judíos comenzaron a hacer su aliyá, regresando a Israel. Para muchos, este no fue solo un regreso físico, sino un cumplimiento directo de las promesas bíblicas. Pero la aliyá no fue solo un fenómeno europeo. En operaciones milagrosas, como la Operación Moisés y la Operación Salomón, miles de judíos etíopes fueron rescatados de la persecución y llevados a Israel, cumpliendo la profecía de que Dios traería a su pueblo de los confines de la tierra. Hoy en día, la aliyá continúa. Judíos de todo el mundo siguen regresando a Israel, motivados por la fe, la identidad cultural y un profundo sentido de destino. Desde el norte de Europa hasta el sur de África, el retorno a la tierra prometida es una realidad palpable. La ciudad de Damasco, en ruinas Damasco, la capital de Siria, es una de las ciudades más antiguas continuamente habitadas del mundo. Con más de 4000 años de historia, ha sido un centro cultural, comercial y religioso a lo largo de los siglos. Pero la Biblia contiene una profecía inquietante sobre su destino. Profecía sobre Damasco. He aquí, Damasco dejará de ser ciudad y se convertirá en un montón de ruinas. Isaías 17:1. En la última década, Siria ha sido devastada por una guerra civil brutal. Damasco, una ciudad que ha resistido milenios, ha sido testigo de destrucción a una escala que nunca se había visto antes. Barrios enteros han sido reducidos a escombros y la ciudad, una vez vibrante, ha sido profundamente afectada. Aunque Damasco aún sigue en pie, las imágenes de destrucción y la continua violencia en la región han llevado a muchos a ver este evento como el cumplimiento de la antigua profecía. La ciudad que alguna vez fue un símbolo de estabilidad en el Medio Oriente se encuentra ahora en un estado de ruina y caos. El impacto de la guerra ha dejado cicatrices profundas en Damasco, tanto en su infraestructura como en su población. Miles han huido y la ciudad enfrenta una recuperación incierta, si es que alguna vez recupera su antigua gloria. El Valle de los Huesos Secos. En el corazón de la profecía bíblica se encuentra una visión poderosa y misteriosa: el Valle de los Huesos Secos. Esta profecía del profeta Ezequiel ofrece una imagen impactante de restauración y resurrección. Me hizo pasar cerca de ellos, por todo alrededor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo.
y por cierto estaban muy secos. Entonces me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Dios, tú lo sabes. Ezequiel 37, 2, 3. Ezequiel fue llevado en visión a un valle lleno de huesos secos, sin vida. Dios le preguntó si esos huesos podrían volver a vivir. Aunque Ezequiel respondió con incertidumbre, Dios le ordenó profetizar sobre ellos. Huesos reunirse, formar cuerpos y finalmente recibir aliento de vida, convirtiéndose en un ejército viviente. Este acto simbolizaba la restauración y el renacimiento de la nación de Israel. Hoy, la visión de Ezequiel se considera una metáfora poderosa para el renacimiento de Israel. Después de siglos de dispersión y sufrimiento, el pueblo judío ha regresado a su tierra, reconstruyendo y prosperando en una nación vibrante y moderna. El tercer templo. El templo en Jerusalén ha sido un símbolo central en la historia y la espiritualidad del pueblo judío. El primer templo, construido por el rey Salomón, fue destruido en 586 a.C. El segundo templo, reconstruido y ampliado por Herodes, fue destruido en el año 70 de Mentavaristo. Sin embargo, la Biblia habla de una profecía fascinante sobre un futuro templo. Y me tomará allí, y me llevará al lugar santo, y verá el templo del Señor, el templo de la presencia de Dios. La gloria del Señor entrará al templo. Ezequiel 43, 4, 5. Hoy, el lugar donde una vez se alzaron los templos antiguos es uno de los sitios más controvertidos y sagrados del mundo. En el monte del templo, donde se encuentra la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa, el sueño del tercer templo sigue siendo una esperanza ferviente para muchos. A lo largo de los años, ha habido movimientos y esfuerzos para preparar el terreno para la reconstrucción del tercer templo. Organizaciones y activistas han trabajado en el diseño, los rituales y hasta la fabricación de los instrumentos necesarios para el nuevo templo. Para los creyentes, la construcción del tercer templo no es solo una cuestión de religión, sino también un cumplimiento profético que precede eventos mesiánicos y el regreso de una era de paz y justicia. La paz falsa. En medio de conflictos y tensiones globales, la búsqueda de la paz es un tema constante. Sin embargo, la Biblia advierte sobre una paz que puede ser engañosa, una paz que parece real pero oculta peligros inminentes. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de una mujer encinta, y no escaparán. 1 Tesalonicenses 5:3. A lo largo de la historia, ha habido numerosos intentos de alcanzar la paz, tratados y acuerdos que prometen un futuro sin conflictos, pero que a menudo resultan ser frágiles o insostenibles. Estos intentos de paz a menudo se desmoronan rápidamente, revelando que la paz prometida era superficial. La profecía bíblica nos advierte que cuando el mundo proclame paz y seguridad, es posible que esté ignorando amenazas más profundas y reales. A lo largo de este video, hemos explorado 10 profecías bíblicas cumplidas que han marcado el curso de la historia y la realidad actual. Desde el regreso de los judíos a Israel hasta el desmoronamiento de Damasco, cada una de estas profecías ofrece una perspectiva única sobre el cumplimiento de las promesas antiguas. El estudio de estas profecías no solo nos proporciona una comprensión más profunda del pasado, sino que también nos ofrece un marco para interpretar los eventos actuales y futuros. Nos recuerda que la historia y la profecía están entrelazadas y que los antiguos textos aún tienen relevancia en nuestro mundo moderno. Gracias por acompañarnos en esta exploración de las profecías bíblicas. No olvides suscribirte para seguir recibiendo contenido que ilumina el pasado, el presente y el futuro. Hasta la próxima.